Estimados oyentes, preparen el corazón. Hoy les traigo una historia marcada por la humillación, la valentía y la redención. Una mujer que creía haber perdido su valor es llevada a un nuevo destino, donde el poder y el orgullo caminan de la mano. Allí, entre miradas de desdén y secretos del corazón, descubre que no toda riqueza brilla y que la verdadera fuerza nace del dolor superado. Todo cambia cuando un gesto inesperado la pone ante la elección entre huir o volver a creer. ¿Podrá un corazón herido confiar de nuevo? ¿Y qué sucede cuando el amor desafía las apariencias? Gracias a todos los que nos acompañan y comparten cada emoción. Suscríbanse y activen la campanita. Ahora cuéntenme, ¿están escuchando desde el sofá, el trabajo o la cocina? Respiremos hondo. La historia apenas comienza. Elena Soto se ajustó nerviosamente el vestido azul claro que había comprado especialmente para esa noche. El salón del Club Campestre de San Miguel brillaba con la luz de cientos de velas y candelabros antiguos, iluminando los rostros ansiosos de toda la sociedad guanajuatense reunida para el gran evento anual. Su corazón latía acelerado mientras observaba a los invitados llegar en sus autos lujosos, con ropa cara que ella jamás podría comprar. Hoy todo va a cambiar, pensó, intentando convencerse. Estaba a punto de conocer a Ricardo Vázquez, heredero de una de las haciendas cafetaleras más grandes de la región, un pretendiente que su familia había elegido cuidadosamente. Su padre, Antonio Soto, era un comerciante respetado, pero las deudas acumuladas en los últimos años habían dejado a la familia en una situación delicada. Un buen matrimonio era la esperanza que les quedaba. Elena se pasó la mano por el cabello castaño, respiró hondo y entró al salón, sintiendo el peso de las miradas sobre ella. Sus hermanas menores, Amanda y Blanca, ya estaban en el centro del salón, rodeadas de admiradores. Con sus sonrisas brillantes y considerables dotes, ellas nunca tuvieron dificultad en atraer pretendientes. «Sé segura de ti misma», murmuró Elena para sí, caminando hacia la mesa de bebidas, donde su padre conversaba animadamente con un grupo de hombres. Fue entonces cuando lo vio, Ricardo Vázquez, con su traje impecable y sonrisa calculada. Era exactamente como en las fotos, alto e imponente, con un aire de superioridad que intimidaba a cualquiera a su alrededor. Su padre le hizo una seña, llamándola para que se uniera a ellos. «Esta es mi hija mayor, Elena», presentó Antonio con orgullo. Ricardo extendió la mano, saludándola fríamente, sus ojos analizándola de arriba a abajo sin esconder el desinterés. La conversación que siguió fue tortuosa, con Elena intentando mostrar su conocimiento sobre literatura y música, mientras Ricardo respondía con monosílabos desinteresados. Sintió que se le encogía el estómago cuando lo vio mirar por encima de su hombro, claramente buscando una excusa para alejarse. «Con permiso», dijo abruptamente, «necesito saludar a algunos conocidos», pero en lugar de irse, se quedó allí, mirando directamente a Elena con una expresión de desdén. «Señor Soto, seré sincero», dijo en voz alta, lo suficiente para que las personas cercanas pudieran oír. «Su hija no posee ni la belleza de sus hermanas, ni una dote que justifique una alianza entre nuestras familias. Sería una pérdida de mi tiempo y del suyo continuar con esta farsa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió la cara arder de vergüenza mientras los murmullos comenzaban a su alrededor. Su padre, pálido como nunca, intentó argumentar, pero Ricardo ya le había dado la espalda, dirigiéndose a las hermanas menores de Elena con una sonrisa encantadora. Las lágrimas amenazaban con caer, pero Elena se negó a dar ese gusto a los invitados que ahora la observaban con lástima y curiosidad mórbida. Con la dignidad que logró reunir, se dirigió a un rincón del salón, fingiendo interés en una pintura en la pared. «Tercera vez», pensó amargamente. Primero fue Pablo Mendoza, quien la despidió por carta después de 3 citas. Después Carlos Albarrán, quien simplemente dejó de aparecer en los compromisos marcados, sin ninguna explicación. Y ahora, Ricardo Vázquez, que ni siquiera se tomó la molestia de disimular su desprecio. Cada rechazo más doloroso que el anterior, cada uno dejando una cicatriz más profunda en su ya frágil autoestima. La noche se arrastró dolorosamente. Elena observó a sus hermanas bailando, riendo,
rodeadas de admiradores, mientras ella permanecía invisible, un fantasma en su propia fiesta. Cuando finalmente logró convencer a sus padres de irse, el auto siguió en silencio por las calles empedradas de San Miguel de Allende. En casa, Elena subió directamente a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. A través de las paredes delgadas, podía escuchar el llanto ahogado de su madre, Cecilia, en la sala. ¿Qué vamos a hacer ahora, Antonio? El banco está presionando, y el plazo vence a fin de mes. La voz desesperada de su madre fue como un puñal en su corazón. Tranquila, mujer, aún tenemos una oportunidad, respondió su padre, la voz cansada pero determinada. Elena se secó las lágrimas, sintiendo el peso de la culpa. Si tan solo fuera más bonita, más graciosa, más deseable como sus hermanas. Si tan solo pudiera ayudar a la familia a salir de esa situación desesperada. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Elena, ¿puedo entrar?», era su padre. Ella se secó las lágrimas rápidamente y descorrió el cerrojo de la puerta. Antonio Soto entró, su rostro marcado por el cansancio y la preocupación, pero había algo en sus ojos, una chispa de esperanza que Elena no veía desde hacía mucho tiempo. «Tengo una noticia», dijo él, sentándose en la orilla de la cama, «algo que puede cambiarlo todo». Elena lo miró con escepticismo. ¿Cuántas veces ya había oído esas palabras? «Santiago Méndez está de vuelta en México», continuó su padre, observando cuidadosamente su reacción. El nombre no significaba nada para Elena. «¿Quién?», preguntó confusa. «El hijo de Pedro Méndez, dueño de las haciendas Nuevo Horizonte. Estuvo en el extranjero por años, administrando los negocios de la familia en Europa. Acaba de regresar para asumir el control de la sede de la empresa aquí en México». Antonio hizo una pausa, como si escogiera las próximas palabras con cuidado. «Está buscando una esposa, alguien con educación y valores familiares. No está interesado en las jóvenes frívolas que solo quieren su dinero». Elena sintió un hueco en el estómago. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Hablé con Pedro hoy. Somos amigos de muchos años. Ya sabes, te mencioné, le mostré esa foto tuya de la graduación». Su padre dudó. «Santiago vio tu foto y se interesó. Quiere conocerte». La sorpresa dejó a Elena sin palabras. Después de la humillación de esa noche, la idea de exponerse nuevamente a un potencial pretendiente era aterradora. «La hacienda principal está en el Valle de Santiago», continuó su padre, aprovechando su silencio. «Es una propiedad impresionante. Santiago transformó la región, trajo tecnología, creó empleos. El hombre es un visionario. Y rico», añadió Elena amargamente. Su padre suspiró. «Sí, Elena, es rico, suficientemente rico para salvar a nuestra familia de la ruina, suficientemente rico para darte a ti y a tus hermanas un futuro que ya no puedo garantizar». Él tomó las manos de su hija entre las suyas. «Sé que es pedir mucho después de lo que pasó hoy, pero al menos considéralo. Él vendrá a San Miguel la próxima semana. Todo lo que te pido es que lo conozcas». Elena miró las manos arrugadas de su padre, manos que habían trabajado incansablemente para darles a ella y a sus hermanas todo lo que podían, manos que ahora temblaban ligeramente con el peso de la responsabilidad y la preocupación. «¿Y si él también me rechaza?», preguntó en un susurro, dando voz a su mayor miedo. Antonio apretó sus manos con firmeza. «No lo hará. Hay algo diferente en él, Elena. No es como esos muchachos de la ciudad, preocupados solo por apariencias y estatus. Pedro dice que su hijo valora la autenticidad por encima de todo». La idea era absurda. Un hombre rico y poderoso interesado en conocerla después de ver solo una fotografía parecía más un cuento de hadas que la realidad. Pero al mirar el rostro esperanzado de su padre, Elena no tuvo valor para negarse. «Lo pensaré», dijo finalmente. Su padre sonrió aliviado y besó su frente antes de salir. Sola de nuevo, Elena caminó hasta la ventana de su habitación, observando la luna que iluminaba los tejados coloniales de San Miguel de Allende. ¿Sería esta su última oportunidad? ¿Embarcarse en un viaje a un lugar desconocido para conocer a un hombre extraño solo por la promesa de seguridad financiera para su familia? El viento frío de la noche acarició su rostro, secando las lágrimas que ni siquiera había notado haber derramado.
Con el corazón acelerado y lleno de incertidumbres, Elena tomó su decisión. Una semana después, ella estaba en el Aeropuerto Internacional de Querétaro, abordando un vuelo que cambiaría su vida para siempre. El vuelo de Elena duró solo 2 horas, pero para ella pareció una eternidad. Cada minuto que pasaba la llevaba más lejos de todo lo que conocía, hacia un futuro incierto. Cuando el avión aterrizó en el pequeño aeropuerto regional, sintió que se le revolvía el estómago. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensó, mientras tomaba su única maleta. Afuera, el calor del Valle de Santiago la recibió como una pared invisible. Elena ajustó sus gafas de sol, buscando a alguien que pudiera estar esperándola. Fue entonces cuando avistó a un hombre alto, sosteniendo un cartel con su nombre. «¿Señorita Soto?», preguntó él con una sonrisa cordial. «Soy Joaquín, chofer de la familia Méndez. Bienvenida». El camino de la ciudad hasta la hacienda Nuevo Horizonte tomó casi 1 hora por caminos de tierra roja. A través de la ventana del auto, Elena observaba el paisaje cambiar gradualmente. La región, históricamente conocida por la sequía y la pobreza, mostraba sorprendentes señales de prosperidad. Plantaciones verdes se extendían hasta donde la vista alcanzaba, un contraste marcado con la aridez que ella esperaba encontrar. «El señor Santiago transformó todo esto», explicó Joaquín, notando su interés. «Trajo sistemas de riego de Europa, creó empleos, construyó escuelas. La gente aquí lo respeta mucho». Elena solo asintió, sintiendo una mezcla de admiración y aprensión. El hombre parecía demasiado bueno para ser verdad. Cuando finalmente avistaron la sede de la hacienda, Elena no pudo contener una exclamación de sorpresa. No era solo una hacienda, sino una verdadera mansión de estilo colonial, rodeada de jardines impecablemente mantenidos y una vista panorámica del valle. «Impresionante, ¿verdad?», sonrió Joaquín, disminuyendo la velocidad al acercarse al portón principal. «Y espere a conocer a las otras invitadas». Las palabras la tomaron por sorpresa. «¿Otras invitadas?». Joaquín pareció percibir que había dicho algo que no debía. «Perdón, señorita, pensé que lo sabía. El señor Santiago está, bueno, digamos que está conociendo a algunas candidatas para una posible unión. Pero no se preocupe, estoy seguro de que usted destacará». La sorpresa dejó a Elena momentáneamente sin palabras. Su padre no había mencionado nada sobre otras mujeres. Esto no era una cita, era una competencia, algo para lo que ella no estaba preparada. Pero no había vuelta atrás ahora. El auto se detuvo frente a la entrada principal, donde una mujer de mediana edad esperaba con una sonrisa acogedora. «Bienvenida a la hacienda Nuevo Horizonte, señorita Soto. Soy doña Remedios, la ama de llaves de la casa. Por favor, acompáñeme, le mostraré su habitación». Doña Remedios la condujo por el interior de la mansión, un lugar donde la tradición y la modernidad convivían armoniosamente. Muebles antiguos de madera fina compartían espacio con tecnología de punta. Las paredes exhibían una impresionante colección de arte mexicano, desde pinturas modernistas hasta piezas de artesanía indígena. «El señor Santiago tiene una gran apreciación por la cultura nacional», comentó la ama de llaves, notando el interés de Elena en las obras. La habitación destinada a ella era espaciosa y elegante, con una gran ventana que ofrecía una vista deslumbrante de los jardines y las montañas a lo lejos. «Descanse un poco», sugirió doña Remedios. «La cena se servirá a las 8. Es cuando conocerá a las otras jóvenes y al señor Santiago, claro». Sola, Elena se derrumbó en la cama. La realidad de su situación finalmente la golpeó con fuerza total. Estaba lejos de casa, en un lugar desconocido, a punto de competir con otras mujeres por la atención de un hombre que nunca había visto. Se sentía como una mercancía en venta. Después de un baño refrescante, Elena abrió la pequeña maleta que había traído. Entre sus pocas prendas, encontró un vestido sencillo pero elegante, el mejor que poseía. No era nada comparado con lo que usarían las mujeres ricas, pero tendría que servir. Puntualmente a las 8, bajó para la cena, el corazón latiendo desbocado. El comedor era magnífico, con una mesa larga de madera maciza preparada para recibir a varios invitados. Algunas mujeres ya estaban presentes, conversando en pequeños grupos.
Elena sintió que se le encogía el estómago al observarlas. Todas parecían sacadas de revistas de moda, elegantes, sofisticadas y seguras de sí mismas. Ella intentó mezclarse discretamente, pero pronto fue notada. «Tú debes ser la nueva», dijo una voz a su lado. Elena se giró y encontró a una joven deslumbrante, con cabello rubio perfectamente arreglado y joyas que probablemente costaban más que la casa entera de su familia en San Miguel de Allende. «Soy Valeria Mireles», continuó ella, extendiendo una mano con uñas impecablemente manicuradas. «Mi padre es dueño de la cadena de supermercados más grande del centro de México». Elena le estrechó la mano, sintiéndose disminuida por la presentación. «Elena Soto», respondió simplemente. «De San Miguel de Allende». Valeria la examinó de arriba abajo, sin esconder el desdén. «¿Y qué hace tu familia, querida?». Antes de que Elena pudiera responder, otra mujer se acercó. «No le hagas caso a Valeria», dijo con una sonrisa amable. «Ella cree que el tamaño de la cuenta bancaria de la familia determina el valor de una persona. Soy Beatriz Campos, pero puedes llamarme Bea». Con sus cabellos rizados y sonrisa sincera, Beatriz parecía más accesible que las otras. «Mucho gusto en conocerte», respondió Elena, agradecida por la intervención. «¿De dónde eres?». «De la Ciudad de México», respondió Beatriz. «Trabajo como médica voluntaria en comunidades de bajos recursos. Conocí a Santiago durante un proyecto social que él financió». Valeria puso los ojos en blanco. La Santa Beatriz, siempre usando su trabajo de caridad como una medalla. Beatriz ignoró el comentario. «No te dejes intimidar», le susurró a Elena. «Santiago no es el tipo de hombre que se impresiona con superficialidades». La conversación fue interrumpida por la entrada de doña Remedios. «Señoritas, por favor, tomen sus lugares. El señor Santiago llegará en instantes». Elena fue conducida a un lugar en la gran mesa del comedor, con Valeria directamente enfrente, lanzándole miradas de superioridad. En total, había 6 mujeres, todas claramente de familias influyentes, excepto ella y quizás Beatriz. El sonido de pasos firmes anunció la llegada de alguien. Las conversaciones cesaron y todas las cabezas se voltearon hacia la entrada de la sala. Elena sintió que su corazón se detenía por un momento cuando él entró. Santiago Méndez era diferente de todo lo que ella había imaginado. No era el típico hacendado de apariencia ruda, ni el empresario de traje y corbata que ella esperaba. Alto, con la piel bronceada por el sol y ojos de un azul profundo que contrastaban con su cabello oscuro, tenía una presencia que inmediatamente dominaba el ambiente. Vestía de forma sencilla pero elegante, con una camisa blanca de lino y pantalones oscuros. Lo que más sorprendió a Elena, sin embargo, fue su expresión. No había arrogancia en su mirada, solo una curiosidad genuina y algo que ella no logró identificar inmediatamente. «Buenas noches, señoritas», dijo con una voz grave y melodiosa. «Espero que estén siendo bien recibidas en mi casa. Es un placer tenerlas aquí». Sus ojos recorrieron la mesa, deteniéndose brevemente en cada una de las invitadas. Cuando llegó a Elena, ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por un momento, fue como si solo los dos estuvieran en la sala. «Señorita Soto», dijo él, sorprendiéndola al conocer su nombre sin presentaciones. «Sea especialmente bienvenida». ¿Su viaje fue tranquilo? Todas las cabezas se voltearon hacia Elena, quien sintió la cara arder. «Sí, gracias», logró responder, evitando la mirada furiosa de Valeria. Durante la cena, Elena observó cómo Santiago interactuaba con cada una de las invitadas. Era atento y educado con todas, haciendo preguntas sobre sus vidas e intereses. No demostraba preferencia obvia por ninguna, aunque Valeria hacía todo lo posible por monopolizar su atención, riendo a carcajadas de sus propias bromas y exhibiendo conocimientos superficiales sobre vinos y arte. Cuando llegó el turno de Elena de hablar, sintió un nudo en la garganta. ¿Qué podría decir que impresionaría a un hombre como aquel? No tenía historias de viajes por el mundo, ni conexiones con personas poderosas. «Háblame de San Miguel de Allende», pidió Santiago, pareciendo genuinamente interesado. «Tengo gran admiración por la arquitectura colonial». Animada por su interés, Elena comenzó a hablar sobre su ciudad natal, sus iglesias históricas, las leyendas locales, las tradiciones que aún sobrevivían en las callejuelas de piedra.
Para su sorpresa, Santiago escuchaba atentamente, haciendo preguntas pertinentes que revelaban un conocimiento genuino sobre historia y cultura. «Impresionante cómo conoces tanto sobre una ciudad que nunca visitaste», comentó Elena. Santiago sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos. «¿Quién dijo que nunca la visité?». Después de la cena, las invitadas fueron conducidas a una sala de estar para tomar café. Elena notó cómo Valeria se mantenía cerca de Santiago, tocando casualmente su brazo mientras hablaba, usando toda su belleza y encanto para capturar su atención. Y parecía estar funcionando. Él sonreía educadamente a la rubia deslumbrante, mientras Elena permanecía en un rincón, sintiéndose invisible. «No te desanimes», susurró Beatriz, acercándose de nuevo. «Santiago es más observador de lo que parece. Él está dándose cuenta de todo». La noche avanzó y las invitadas comenzaron a retirarse a sus habitaciones. Elena estaba a punto de hacer lo mismo cuando Santiago la abordó. «Señorita Soto, ¿podría concederme unos minutos más de su tiempo? Me gustaría mostrarle algo». Ignorando la mirada furiosa de Valeria, Elena siguió a Santiago hasta un balcón que se abría a los jardines iluminados. El cielo estrellado del Bajío se extendía sobre ellos como un manto salpicado de diamantes. «Sé que todo esto debe parecerle muy extraño», dijo él, apoyándose en la balaustrada de piedra. «Le agradezco que haya venido, incluso con todas las incertidumbres». Elena lo miró sorprendida por su franqueza. «¿Por qué yo? Hay mujeres mucho más adecuadas aquí». Santiago la observó por un momento antes de responder. «Cuando vi su fotografía, no fue su apariencia lo que me llamó la atención, aunque usted es innegablemente hermosa. Fue algo en sus ojos, una profundidad, una autenticidad que rara vez encuentro». Hizo una pausa, como si escogiera cuidadosamente las próximas palabras. «Estoy cansado de personas que solo se acercan por interés en mi fortuna o estatus. Quiero a alguien real, alguien que me vea más allá del nombre Méndez». Elena no sabía cómo responder. La ironía de la situación no se le escapaba. Estaba allí exactamente porque su familia necesitaba desesperadamente el dinero y la seguridad que una alianza con los Méndez proporcionaría. Y, sin embargo, algo en las palabras de él la tocó profundamente. «Los próximos días serán una oportunidad para conocernos mejor», continuó Santiago, «sin presiones, sin expectativas, solo dos personas descubriendo si hay algo significativo que construir». Con una sonrisa amable, se despidió, dejando a Elena sola con sus pensamientos turbulentos. De vuelta en su habitación, ella miró por la ventana hacia la vastedad del cielo guanajuatense. Una sensación extraña la invadió, algo entre esperanza y miedo. Santiago Méndez no era lo que ella esperaba, y eso la asustaba más que cualquier cosa, porque por primera vez, Elena se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, esta no fuera solo otra historia de rechazo. Y esa posibilidad, por pequeña que fuera, era al mismo tiempo maravillosa y aterradora. Los días siguientes en la hacienda Nuevo Horizonte trajeron una rutina que Elena jamás había imaginado vivir. Todas las mañanas, las invitadas eran llamadas para actividades organizadas por Santiago, desde paseos a caballo por los vastos campos de la propiedad hasta visitas a los proyectos sociales que él mantenía en las comunidades vecinas. Para sorpresa de Elena, ella comenzó a sentirse cada vez más a gusto en ese ambiente. Santiago no era como los otros hombres ricos que había conocido. No exhibía su riqueza con ostentación, ni trataba a los empleados con condescendencia. Por el contrario, conocía a cada trabajador por su nombre y demostraba un respeto genuino por todos, desde el jardinero más humilde hasta su gerente financiero. Una mañana particularmente agradable, Elena se despertó más temprano que las otras invitadas y decidió explorar los jardines sola. El rocío aún cubría las plantas, reflejando los primeros rayos de sol como miles de pequeños diamantes. Mientras caminaba entre rosales y jardineras de flores nativas, Elena se permitió soñar. ¿Y si esa fuera realmente su casa? ¿Y si Santiago la escogiera? La idea ya no parecía tan absurda como el primer día. ¿Madrugadora?, preguntó una voz familiar detrás de ella. Elena se giró, encontrando a Santiago con ropa sencilla y botas de campo, como si también hubiera decidido aprovechar la mañana tranquila. «Me gusta ver el jardín antes de que el sol se ponga demasiado fuerte»,
respondió ella, intentando controlar el rubor que sentía subir por el rostro. A mí también, sonrió él, acercándose. Es el mejor momento para apreciar la verdadera belleza de las plantas, sin artificios ni exageraciones. Caminaron lado a lado por unos minutos, en un silencio cómodo que sorprendió a Elena. Con Santiago no sentía necesidad de llenar cada momento con palabras vacías, como hacía Valeria en sus constantes intentos de impresionarlo. ¿Está disfrutando de su estancia?, preguntó él finalmente. Elena consideró la pregunta por un momento. Es todo muy diferente de lo que estoy acostumbrada, admitió. Pero sí, estoy disfrutando. Su hacienda es impresionante, no solo por la belleza, sino por el impacto que tiene en la región. Santiago asintió, satisfecho con la respuesta. Cuando asumí los negocios de la familia, muchos esperaban que simplemente continuara el modelo tradicional, extraer el máximo de ganancias de la tierra sin consideración por las personas o el medio ambiente. Decidí hacerlo diferente. Elena lo observó mientras él hablaba, notando cómo sus ojos se iluminaban con pasión al discutir sus proyectos. La gente de esta región sufrió por generaciones con la sequía y el abandono, continuó él. Quise probar que es posible prosperar mientras se cuida la tierra y a las personas que dependen de ella. Llegaron a un pequeño pabellón en el centro del jardín, rodeado por una colección impresionante de orquídeas raras. Elena se detuvo, admirada. «Son magníficas», susurró, acercándose para examinar una flor de pétalos morados y blancos. «Esta es mi colección personal», explicó Santiago, observando su fascinación con una sonrisa. «Cada especie tiene su propia personalidad, sus propias necesidades. Algunas son exuberantes y llamativas, otras son discretas, pero igualmente fascinantes cuando te tomas el trabajo de mirar más de cerca». Elena no pudo evitar notar la metáfora implícita en sus palabras. ¿Se estaría refiriendo a las invitadas? ¿A ella? ¿Las cuidas personalmente?, preguntó, intentando alejar el pensamiento. «Siempre que puedo», respondió él, acercándose para ajustar delicadamente el soporte de una de las plantas. «Hay algo terapéutico en cuidar seres vivos que dependen totalmente de ti, ¿no crees?». Elena pensó en su familia, en los rostros preocupados de sus padres cuando ella partió. Ellos también dependían de ella ahora, de una forma que nunca había imaginado. «Sí», respondió simplemente, «hay una gran responsabilidad en ello». Santiago la estudió por un momento, como si intentara descifrar algo en su expresión. «Usted es diferente de las otras, Elena», dijo finalmente. «No está aquí para impresionarme o para conquistar un premio. ¿Estoy en lo cierto?». La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué debía responder? ¿Que estaba allí porque su familia estaba al borde de la quiebra? ¿Que su padre le había prácticamente rogado que intentara conquistar el corazón de un hombre rico para salvar el negocio familiar? «Estoy aquí para conocerlo», respondió finalmente, optando por una verdad a medias. El resto lo veremos con el tiempo». Santiago pareció satisfecho con la respuesta. «Es todo lo que pido», dijo suavemente. El sonido de voces que se acercaban interrumpió el momento. Elena reconoció inmediatamente el tono estridente de Valeria, acompañado por las risas de algunas de las otras invitadas. «Parece que el jardín pronto estará más concurrido», comentó Santiago con un leve suspiro. «Quizás podamos continuar nuestra conversación en otra ocasión». Elena asintió, intentando esconder la decepción. Cuando el grupo de mujeres dobló la esquina del camino y las vio, la expresión de Valeria cambió instantáneamente. Su sonrisa radiante se transformó en una máscara de desprecio mal disimulado al ver a Elena al lado de Santiago. «Buenos días», saludó ella, ignorando completamente a Elena y dirigiéndose directamente a Santiago. «Justo lo estábamos buscando. Doña Remedios dijo que el desayuno está servido». «Excelente momento, entonces», respondió Santiago cordialmente. «Elena y yo estábamos admirando la colección de orquídeas. ¿Les gustaría unirse a nosotros un momento antes del desayuno?». Fue como si él hubiera echado agua fría al entusiasmo de Valeria. Su sonrisa vaciló por un instante, pero ella rápidamente se recompuso. «Claro», respondió, lanzando una mirada helada a Elena. «Nos encantan las orquídeas». El resto de la mañana transcurrió en un clima de tensión velada. Durante el desayuno,
Valeria se aseguró de sentarse al lado de Santiago, monopolizando su atención con historias elaboradas sobre sus viajes internacionales y conexiones con personas influyentes. Elena notó cómo él respondía educadamente, pero sin el mismo entusiasmo que había demostrado durante su conversación en el jardín. Por la tarde, Santiago anunció que necesitaría ausentarse para una reunión de negocios en la ciudad. «Me veré forzado a privarlas de mi compañía hasta la cena», bromeó él. «Pero siéntanse a gusto para disfrutar de la hacienda. Doña Remedios estará a su disposición para cualquier necesidad». Tan pronto como Santiago partió, Elena sintió que la atmósfera en la casa cambiaba. Las otras invitadas formaron pequeños grupos, conversando en voz baja y lanzando miradas en su dirección. Solo Beatriz permaneció amigable, invitándola a explorar la biblioteca de la mansión. «No les hagas caso», aconsejó Beatriz mientras examinaban los estantes repletos de libros raros. «Están celosas porque a Santiago claramente le gustas». Elena sacudió la cabeza, incrédula. «Apenas nos conocemos. Y además, ¿por qué se interesaría por mí cuando tiene mujeres como Valeria a su disposición?» Beatriz rió. «Porque Santiago no es como la mayoría de los hombres. Él valora la sustancia, no la apariencia. Y tú, mi amiga, tienes sustancia de sobra». La conversación fue interrumpida cuando doña Remedios apareció en la puerta de la biblioteca, su rostro habitualmente tranquilo, ahora marcado por la preocupación. «Señoritas, lamento interrumpir, pero algo ha sucedido. Necesito que todas se reúnan en la sala principal inmediatamente». Al llegar a la sala, encontraron a las otras invitadas ya presentes, junto con Marcos, el administrador de la hacienda y mano derecha de Santiago. Su semblante serio dejaba claro que el asunto era grave. «Señoritas», comenzó él, «una pieza de gran valor sentimental para el señor Santiago desapareció de su oficina. Se trata de una escultura de cristal que perteneció a su madre». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La atmósfera en la sala se volvió tensa, con todas mirándose nerviosamente. «Estamos verificando todas las áreas de la casa», continuó Marcos, «pero pensé que sería apropiado informarlas, ya que todas tienen acceso a esa parte de la mansión. Fue Valeria quien rompió el silencio que siguió. Quizás deberíamos verificar los cuartos de las invitadas también», sugirió con voz meliflua, solo para eliminar cualquier sospecha. Marcos pareció incómodo con la sugerencia. «No creo que sea necesario llegar a ese punto, señora. Estoy seguro de que fue solo un malentendido y, insisto», presionó Valeria. «Al fin y al cabo, todas queremos ayudar a recuperar algo tan precioso para el señor Santiago, ¿no es así?» Sus ojos se fijaron en Elena por un momento demasiado largo para ser coincidencia. Las horas siguientes fueron humillantes. Los empleados registraron cada habitación, cada pertenencia de las invitadas, bajo la mirada vigilante de Marcos y doña Remedios. Elena observaba todo con creciente aprensión, sintiéndose una vez más juzgada y disminuida, como en aquella fatídica noche en San Miguel de Allende. Cuando los empleados finalmente llegaron a su habitación, ella permaneció en un rincón, brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara protegerse. Doña Remedios supervisaba la búsqueda personalmente, claramente incómoda con la situación. «Encontré algo», exclamó de repente uno de los empleados, sacando una pequeña escultura de cristal de dentro del cajón de la cómoda de Elena. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Elena miró el objeto, completamente conmocionada. Esto no es mío», balbuceó, sintiendo que la sangre se le iba de la cara. «Nunca lo había visto antes, lo juro». Doña Remedios tomó la escultura con cuidado, su rostro una máscara de decepción. «Señorita Soto, tendré que reportar esto al señor Santiago tan pronto como regrese». «Pero yo no lo tomé», protestó Elena, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Alguien debe haberlo puesto ahí para incriminarme». Fuera de la habitación, ella podía escuchar los susurros de las otras invitadas, el mismo tipo de susurro que la había perseguido en aquella fiesta en San Miguel de Allende. La humillación era tan familiar que le dolía físicamente. «Por favor», le suplicó a doña Remedios, «tiene que creerme. La ama de llaves la estudió por un largo momento. No me corresponde juzgar, señorita», respondió finalmente. «El señor Santiago decidirá cómo proceder cuando regrese».
Elena pasó el resto del día encerrada en su habitación, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Todo se estaba repitiendo: el rechazo, la humillación pública, el sentimiento abrumador de insuficiencia. Era la tercera vez que pasaba por algo así, pero esta vez dolía más, porque por primera vez ella realmente había comenzado a importarle, a creer que quizás podría ser diferente. Cuando la noche cayó, Elena tomó una decisión. No esperaría para ser humillada de nuevo, para ver la decepción en los ojos de Santiago, para escuchar las palabras educadas pero firmes que la despedirían. Tomó su maleta, comenzó a guardar sus pocas prendas. Se iría antes de que él regresara. Un suave golpe en la puerta la interrumpió. ¿Elena? Era la voz de Beatriz. ¿Puedo entrar? Elena dudó, pero finalmente abrió la puerta. Beatriz entró, su rostro marcado por la preocupación. «No creo ni por un segundo que tú hayas tomado esa escultura», declaró sin rodeos. Elena sintió una oleada de gratitud. «Gracias», susurró. «Pero eso no importa. Todos creen que fui yo». Beatriz notó la maleta semiarreglada sobre la cama. «¿Te vas?» Elena asintió. «Es mejor así. No pertenezco a este lugar. Nunca pertenecí». Beatriz tomó sus manos. «Si te vas ahora, le estarás dando la razón a quien sea que haya armado esto. Quédate. Lucha por tu verdad». Elena sacudió la cabeza, derrotada. ¿Para qué? ¿Para ser humillada de nuevo cuando Santiago regrese? ¿Para ver la decepción en sus ojos? No, Beatriz. Ya pasé por esto antes. No tengo fuerzas para enfrentarlo de nuevo. Beatriz parecía querer argumentar más, pero algo en la mirada de Elena la detuvo. «Al menos espera hasta mañana», pidió. «Dale a Santiago una oportunidad de escuchar tu versión de la historia». Y Elena dudó. Por mucho que quisiera huir, sabía que le debía una explicación a Santiago, no por él, sino por sí misma. «Está bien», acordó finalmente. «Esperaré hasta mañana». Después de que Beatriz salió, Elena permaneció sentada junto a la ventana, observando las estrellas brillar sobre el Valle de Santiago. Su corazón estaba pesado con la certeza de que, una vez más, no era lo suficientemente buena, no pertenecía a un mundo de belleza y riqueza como aquel. Y, aún así, una pequeña parte de ella se negaba a aceptar completamente esa verdad, porque durante aquellos breves momentos en el jardín, cuando los ojos de Santiago encontraron los suyos, ella se había sentido valorada de una forma que nunca había experimentado antes. ¿Sería todo solo una ilusión? Una lágrima solitaria corrió por su rostro mientras ella contemplaba la vastedad del cielo guanajuatense, tan hermoso e indiferente a su sufrimiento. Mañana sabría la verdad. Mañana enfrentaría a Santiago Méndez por última vez, antes de regresar a la realidad de su vida en San Miguel de Allende. Una vida que ahora parecía aún más vacía y sin esperanza que antes. El amanecer encontró a Elena ya despierta, los ojos enrojecidos de una noche mal dormida. Había pasado horas dando vueltas en la cama, imaginando cómo sería el enfrentamiento con Santiago. Parte de ella aún quería huir, evitar completamente la situación, pero sabía que no podría. Se debía a sí misma al menos intentar defender su inocencia, incluso si nadie le creía. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, esperando encontrar a Beatriz o quizás a doña Remedios. Para su sorpresa, fue Marcos quien abrió la puerta, el semblante serio como siempre. «Señorita Soto, el señor Santiago solicita su presencia en su oficina inmediatamente». El corazón de Elena se aceleró. Entonces, él ya lo sabía. Ya había regresado y había sido informado sobre el incidente. «Gracias, Marcos. Estaré allí en 5 minutos». Después de que él salió, Elena respiró hondo, intentando calmar el temblor en sus manos. Se vistió simplemente con una falda larga y una blusa blanca, se peinó y se miró una última vez en el espejo. «Sé fuerte», murmuró a su reflejo. «Al menos esta vez, sé fuerte». El camino hasta la oficina de Santiago nunca pareció tan largo. A cada paso, Elena sentía el peso de las miradas de los empleados, la presión de lo que estaba por venir. Cuando finalmente llegó a la puerta de madera tallada, dudó por un momento antes de tocar. «Adelante», vino la voz de Santiago del otro lado. Él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta,
contemplando la vista de los jardines. Al oír a Elena entrar, se giró lentamente. Para sorpresa de ella, no había acusación en su mirada, solo una intensidad que la dejó momentáneamente sin palabras. «Elena», dijo él suavemente, indicando una silla frente a su escritorio. «Por favor, siéntese». Ella obedeció, las manos firmemente entrelazadas en el regazo para esconder su temblor. «Imagino que sabe por qué la llamé aquí», continuó Santiago, tomando su lugar del otro lado del escritorio. Elena asintió, la garganta súbitamente seca. «La escultura», logró decir. «Marcos me contó que fue encontrada en su habitación». Elena reunió todo su valor. «Yo no la tomé, Santiago. Nunca vi esa pieza antes de ayer. Alguien debe haberla puesto en mi cajón para incriminarme». Las palabras salieron en un chorro, cargadas de toda la angustia y frustración de las últimas horas. «Sé que no tengo cómo probarlo, que es mi palabra contra las evidencias, pero estoy diciendo la verdad. Yo nunca». Santiago levantó la mano, interrumpiéndola gentilmente. «Le creo, Elena». Las palabras la golpearon como una ola, dejándola momentáneamente sin aliento. «¿Usted me cree?», preguntó incrédula. «¿Pero cómo?». «Porque conozco a las personas», respondió él simplemente. «Y porque tengo esto». Girando su laptop, mostró la pantalla a Elena. Era una grabación de cámara de seguridad mostrando claramente a Valeria entrando en su habitación durante su ausencia, permaneciendo allí por algunos minutos y saliendo con una sonrisa satisfecha. Elena observó la escena con una mezcla de alivio e indignación. «Ella planeó todo», murmuró. «¿Pero por qué?». Santiago suspiró, reclinándose en su silla. «Poder, dinero, las razones de siempre. Valeria Mireles no está aquí porque le importo, sino porque su padre está al borde de la quiebra. La cadena de supermercados más grande del centro de México está hundida en deudas, y ella ve en mí una tabla de salvación». Elena no pudo evitar notar la ironía. No era tan diferente de su propia situación. «¿Y usted descubrió esto cómo?». «Hago mi tarea», respondió él con una leve sonrisa. «No invité a nadie a mi casa sin antes investigar su pasado. Es una precaución necesaria en mi posición». El comentario hizo que Elena se congelara. «Entonces, ¿usted sabe sobre mi familia también? ¿Sobre los problemas financieros de mi padre?». Santiago la estudió por un momento antes de responder. «Sé que su padre enfrenta dificultades, que el banco amenaza con ejecutar la hipoteca de la tienda si no paga a fin de mes, que usted vino aquí principalmente para ayudarlo». Elena sintió la cara arder de vergüenza. Todo lo que había temido estaba siendo expuesto. «No es lo que usted está pensando», comenzó, pero Santiago la interrumpió nuevamente. «Lo que estoy pensando, Elena, es que usted es una hija dedicada, que se dispuso a salir de su zona de confort para ayudar a su familia. Veo eso como una cualidad, no como un defecto». Él se levantó rodeando el escritorio para sentarse en la silla a su lado. «La diferencia entre usted y Valeria no está en las circunstancias, sino en la forma en que las enfrentan. Ella eligió el camino de la manipulación y la mentira. Usted eligió la honestidad, incluso cuando dolía». Elena sintió lágrimas formarse en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. «Gracias por creerme», susurró. «Eso significa más de lo que usted imagina». Santiago sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos de una forma que hizo el corazón de Elena acelerar. «En cuanto a Valeria», continuó él, su semblante poniéndose serio de nuevo, «ya solicité que deje la hacienda inmediatamente. Marcos está acompañando su salida en este momento». Elena asintió, sintiendo una oleada de alivio. «¿Y las otras invitadas?», preguntó. «Ellas creyeron que fui yo. La verdad será aclarada para todas», garantizó Santiago. «Pero, para ser honesto, no me importa mucho lo que piensen. La opinión que realmente valoro es la suya». Hizo una pausa, pareciendo elegir cuidadosamente sus próximas palabras. «Elena, estos últimos días me mostraron algo que yo no esperaba encontrar cuando organicé estos encuentros. Encontré en usted una autenticidad, una fuerza interior que me fascina cada vez más». Elena sintió que su corazón se disparaba. ¿Realmente estaba escuchando esas palabras, o era solo un sueño cruel, destinado a despertarla a una realidad de decepción? «No sé qué decir», admitió finalmente.
Santiago sonrió de nuevo. No necesita decir nada ahora. Solo quiero que sepa que, independientemente de su decisión sobre quedarse o irse, su presencia aquí ya cambió algo en mí. Él se levantó extendiendo su mano hacia ella. Ahora, ¿qué tal si damos un paseo? Hay algo que me gustaría mostrarle. El algo resultó ser una parte de la propiedad que Elena aún no conocía. Después de un corto viaje en un jeep, llegaron a un área más alta de la hacienda, desde donde se podía ver todo el valle y las montañas a lo lejos. Un pequeño pabellón de madera había sido construido allí, con una vista impresionante. «Este es mi lugar favorito en toda la propiedad», explicó Santiago, ayudándola a bajar del vehículo. «Vengo aquí cuando necesito pensar, cuando las decisiones son difíciles o cuando simplemente quiero recordar lo que realmente importa». Elena comprendió inmediatamente por qué. La vista era magnífica, campos verdes contrastando con el rojo de la tierra, pequeños pueblos a lo lejos, el río serpenteando perezosamente por el valle. «Es hermoso», susurró, sintiéndose pequeña ante tanta grandiosidad. «Mi padre solía traerme aquí cuando yo era niño», contó Santiago, acercándose a ella. Él decía que un hombre no puede tomar decisiones justas sin antes entender el impacto que tendrán en el mundo a su alrededor, que desde la altura vemos mejor el todo. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo el paisaje con una mezcla de nostalgia y determinación. «Cuando él falleció, me prometí a mí mismo que continuaría su legado, que cuidaría de esta tierra y de las personas que dependen de ella». Elena lo observaba mientras hablaba, notando la pasión en su voz, el brillo en sus ojos. Este no era el típico hacendado rico preocupado solo por las ganancias. Este era un hombre con principios, con una visión que iba más allá de sí mismo. «Su padre estaría orgulloso», dijo suavemente. Santiago la miró, sorprendido con el comentario. «¿Cómo puede saberlo?». Elena sonrió. «Porque usted transformó este lugar. No solo la tierra, sino las vidas de las personas. Lo vi en los ojos de los empleados, en la forma en que hablan de usted, en el respeto que demuestran». Santiago pareció tocado por sus palabras. Por un momento, se quedaron en silencio, lado a lado, contemplando la vastedad del valle. Fue Elena quien finalmente rompió el silencio. «¿Y qué hay de mi padre?», preguntó, la preocupación regresando. «Aunque me quede aquí unos días más, eso no resolverá sus problemas». Santiago la miró, su expresión suave pero determinada. «Ya me encargué de eso», dijo simplemente. Elena lo miró confusa. «¿Qué quiere decir?». «Esta mañana, antes de regresar a la hacienda, pasé por el banco en Querétaro. Liquidé la deuda de su padre». Las palabras la golpearon como un rayo. «¿Usted qué?», balbuceó incrédula. «No puedo aceptar eso, Santiago. Es mucho dinero y apenas nos conocemos». Santiago se encogió de hombros, como si hubiera hecho algo completamente trivial. «Considérelo un préstamo, si prefiere. Su padre puede pagarme cuando la tienda vuelva a prosperar, sin intereses, sin plazo definido». Elena sintió lágrimas formarse en sus ojos. La generosidad del gesto la dejó sin palabras. «¿Por qué?», logró preguntar finalmente. «¿Por qué haría eso por nosotros?». Santiago se acercó, sus ojos fijos en los de ella. «Porque vi algo en usted desde el primer momento, Elena. Algo raro y valioso. Y porque quiero que su decisión de quedarse o irse se base solo en lo que siente, no en presiones externas u obligaciones familiares». Él tomó sus manos entre las suyas. «Quiero que elija quedarse porque lo desea, no porque lo necesita». Elena sintió el corazón acelerar con la cercanía, con el calor de sus manos, con la intensidad de su mirada. «¿Y si elijo quedarme?», preguntó en un susurro. «¿Qué pasa después?». Santiago sonrió, una sonrisa que prometía más de lo que las palabras podrían expresar. «Lo descubriremos juntos». El momento fue interrumpido por el sonido distante de un helicóptero que se acercaba. Santiago frunció el ceño, mirando al cielo. «No estoy esperando a nadie», murmuró confuso. El helicóptero aterrizó en un campo abierto no muy lejos del pabellón. Elena observó mientras la puerta se abría y una mujer descendía graciosamente, sus largos cabellos negros ondeando al viento. Incluso a la distancia, era imposible no notar su belleza deslumbrante, su porte elegante, la confianza en cada movimiento. «¿Quién es?», preguntó,
sintiendo una punzada de aprensión. La expresión de Santiago había cambiado completamente. Su rostro, antes abierto y cálido, ahora estaba tenso, casi pálido. «Isabela», respondió él, la voz súbitamente ronca. «Mi ex prometida». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Ex prometida? Santiago nunca había mencionado una prometida, ex o actual. La mujer se acercaba ahora, caminando con la confianza de quien conoce bien el terreno. Vestía ropa cara y elegante, joyas discretas pero obviamente valiosas. Su rostro era de una belleza clásica, con pómulos altos y labios perfectamente delineados. «Santiago, querido», llamó ella, su voz melodiosa con un ligero acento que Elena no pudo identificar. «Sorpresa». Santiago avanzó automáticamente, como si se moviera por un reflejo condicionado. «Isabela», dijo, la voz controlada. «No esperaba verte». Isabela sonrió, una sonrisa deslumbrante que iluminó todo su rostro. «Lo sé, quise darte una sorpresa. Acabo de regresar de París y pensé, ¿por qué no visitar a mi querido ex?» Sus ojos oscuros finalmente se posaron en Elena, examinándola de la cabeza a los pies con un interés educado pero distante. «¿Y quién es tu amiga?» Santiago pareció recordar súbitamente la presencia de Elena. «Ah, sí, Isabela. Ella es Elena Soto. Elena, ella es Isabela Rocha». Elena extendió la mano automáticamente, sintiéndose torpe y avergonzada ante la elegancia de la recién llegada. «Mucho gusto en conocerla», logró decir, la voz más firme de lo que esperaba. Isabela le estrechó la mano brevemente. «El gusto es mío, querida. Espero no estar interrumpiendo nada importante». Había algo en su tono, una insinuación velada que dejó a Elena incómoda. Santiago carraspeó. «De hecho, estábamos solo. Santiago me estaba mostrando la propiedad», completó Elena rápidamente. «Pero ya estábamos regresando a la casa principal». No sabía explicar por qué sintió la necesidad de crear distancia, de disminuir la importancia del momento que habían compartido. Quizás fue la mirada de Isabela penetrante y evaluadora o la reacción de Santiago a su llegada. Aquel momentáneo palidecimiento, aquella tensión súbita. «Perfecto», exclamó Isabela, entrelazando su brazo al de Santiago con una familiaridad que hizo que a Elena se le revolviera el estómago. «Podemos regresar todos juntos. Tengo tanto que contarte, Santiago. París fue maravillosa, pero te extrañé terriblemente». Mientras caminaban de regreso al jeep, Elena sintió una creciente sensación de insuficiencia. Isabela y Santiago formaban una pareja perfecta, ambos hermosos, elegantes, claramente pertenecientes al mismo mundo de privilegios y sofisticación. Y lo más perturbador, había historia entre ellos, una conexión con la que Elena no podría competir. ¿Qué era ella en comparación? Una simple joven de San Miguel de Allende, sin dinero, sin conexiones, sin la sofisticación cosmopolita que Isabela exhalaba por cada poro. Durante el corto viaje de regreso a la casa principal, Isabela habló incesantemente sobre París, sobre las personas importantes que había conocido, sobre las fiestas exclusivas a las que había asistido. Santiago respondía con monosílabos educados, sus ojos ocasionalmente buscando los de Elena por el retrovisor, como si intentara comunicar algo que ella no lograba descifrar. Cuando finalmente llegaron, Beatriz estaba en el balcón, aparentemente esperándolos. Su rostro mostró sorpresa al ver a Isabela. «Bea, querida», exclamó Isabela, abrazándola brevemente. «¿Tú por aquí también? ¡Qué reunión tan adorable de viejos amigos!». Beatriz lanzó una mirada preocupada a Elena antes de forzar una sonrisa. «Isabela, qué sorpresa verte». Doña Remedios apareció en la puerta, su expresión normalmente impasible traicionando un leve choque. «Señorita Rocha, no sabíamos que vendría. ¿Debo preparar su antigua habitación?» «Y sería maravilloso. Remedios», respondió Isabela con un ademán displicente. «¿Y quizás un té?» El viaje fue agotador. Mientras todos entraban, Elena se quedó atrás, sintiéndose súbitamente como una intrusa. Beatriz se acercó, tocando su brazo suavemente. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Elena forzó una sonrisa. «¿Quién es ella realmente?», preguntó, incapaz de contener la pregunta que le quemaba en la garganta. Beatriz suspiró.
mirando dentro de la casa para asegurarse de que nadie pudiera oírlas. Isabela y Santiago estuvieron comprometidos hace 2 años. Su familia posee la mayor exportadora de café del país. Sería una alianza perfecta. Pero entonces ella decidió que necesitaban encontrarse y partió para Europa sin fecha de regreso. Elena sintió un nudo en el estómago y ahora regresó, concluyó, exactamente cuando Santiago parecía listo para seguir adelante. Beatriz asintió, su mirada comprensiva. Isabela siempre tuvo un talento especial para el momento oportuno y para conseguir lo que quiere. Elena absorbió las palabras, sintiéndose cada vez más pequeña, más insignificante. ¿Qué había sido aquella conversación en el pabellón? ¿Aquellas palabras, aquellas miradas, aquellas promesas veladas? ¿Habrían tenido algún significado real? ¿O eran solo momentos robados que desaparecerían con la luz del día? Creo que debería irme, dijo finalmente, la voz baja. No pertenezco a este mundo, Beatriz. Nunca pertenecí. Beatriz apretó su brazo, su mirada intensa. No te rindas aún, Elena. Santiago no es el tipo de hombre que se deja manipular fácilmente, ni siquiera por Isabela. Dale una oportunidad de probarlo. Elena quería creer que lo que había comenzado a florecer entre ellos era lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta que acababa de llegar. Pero la duda ya había plantado sus semillas y el miedo al rechazo, aquel viejo conocido, crecía de nuevo en su corazón. Mientras entraba a la casa, podía escuchar la risa melodiosa de Isabela resonando por la sala, como un cruel recordatorio de todo lo que ella no era. Ya por primera vez, desde que había llegado a aquella hacienda, Elena realmente se preguntó si no había cometido un terrible error al permitirse soñar con un futuro al lado de Santiago Méndez. Los días siguientes en la hacienda Nuevo Horizonte fueron como un elaborado baile de máscaras para Elena. La llegada de Isabela había transformado completamente la dinámica de la casa. Las otras invitadas, con excepción de Beatriz, parecían haber entendido inmediatamente el cambio en la situación y comenzaron discretamente a hacer planes para partir. Al fin y al cabo, era obvio para cualquier observador que Isabela no había regresado solo para una visita casual. Cada gesto, cada mirada, cada comentario aparentemente inocente dejaba clara su intención de reconquistar a Santiago. Y lo más perturbador para Elena era que ella no podía negar la evidente historia entre los dos. Había una familiaridad, un lenguaje silencioso compartido que solo años de convivencia podrían crear. Durante las comidas, Isabela casualmente mencionaba eventos del pasado, personas que solo ella y Santiago conocían, creando una burbuja invisible que excluía a todos los demás. ¿Recuerdas aquel fin de semana en Puerto Vallarta, Santiago?, decía ella con una sonrisa nostálgica. Aquel atardecer en la playa desierta, creo que nunca vi nada tan hermoso. Y Santiago, aunque mantenía una cierta distancia, no podía evitar sonreír en respuesta, capturado momentáneamente por los recuerdos compartidos. Elena observaba esas interacciones con un nudo en el estómago, sintiéndose cada vez más como una intrusa en una película en la que no tenía papel. Lo que más la confundía, sin embargo, era el comportamiento de Santiago en relación con ella. Él parecía dividido, como si estuviera siendo jalado en direcciones opuestas. Había momentos en que sus ojos buscaban los de ella a través de la mesa, transmitiendo algo que ella no lograba descifrar completamente: remordimiento, disculpas o quizás algo más profundo. En otras ocasiones, él se aseguraba de incluirla en las conversaciones, de preguntar su opinión, de valorar su presencia. Pero esos momentos se volvían cada vez más raros, mientras la presencia magnética de Isabela dominaba cada ambiente. La mañana del tercer día después de la llegada de Isabela, Elena se despertó con una decisión tomada. Estaba cansada de la incertidumbre, del sentimiento creciente de insuficiencia, de las comparaciones inevitables que su corazón insistía en hacer. Se iría, regresaría a San Miguel de Allende, a su familia, a la realidad simple pero honesta que conocía. Ya había comenzado a arreglar su maleta cuando oyó un suave golpe en la puerta. «¿Elena?». La voz de Santiago sonó del otro lado. «¿Puedo entrar?». Ella dudó, respirando hondo para controlar las emociones que amenazaban con desbordarse.
Un momento, respondió, guardando rápidamente la ropa que había separado. Cuando finalmente abrió la puerta, encontró a Santiago luciendo tan cansado como ella se sentía. Había sombras bajo sus ojos, como si tampoco hubiera estado durmiendo bien. «Y buenos días», dijo él, intentando sonreír. «Espero no estar molestando». Elena sacudió la cabeza. «No, claro que no». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, tan diferente de la facilidad con la que conversaban antes de la llegada de Isabela. «Me preguntaba si le gustaría dar un paseo, Kim», continuó Santiago finalmente. «Hay un lugar que me gustaría mostrarle». Elena dudó. Cada fibra de su ser quería aceptar, quería creer que aún había una oportunidad, que lo que había comenzado a florecer entre ellos no había sido completamente destruido. Pero el miedo al rechazo, aquel viejo conocido, le aconsejaba proteger su corazón ya herido. «De hecho», comenzó ella, «estaba pensando en regresar a San Miguel de Allende». Las palabras salieron más abruptamente de lo que pretendía. Santiago la miró, visiblemente sorprendido. «¿Regresar? Pero ¿por qué?». Elena intentó mantener la compostura, aunque sentía que las lágrimas amenazaban con formarse. «Creo que ya quedó claro que mi presencia aquí ya no es necesaria». Santiago frunció el ceño. «¿De qué está hablando, Elena?». Ella respiró hondo, reuniendo valor para decir lo que necesitaba decir. Isabela regresó. «Santiago, es obvio que ustedes dos tienen una historia, conexiones, un pasado compartido con el que yo jamás podría competir. Y está bien, realmente está bien. Ustedes hacen buena pareja». Las últimas palabras salieron casi como un susurro. Santiago la observó por un largo momento, su rostro una máscara de emociones contradictorias. Entonces, para sorpresa de Elena, él rió, una risa breve, casi incrédula. «¿Usted cree que Isabela y yo hacemos buena pareja?». Elena asintió, confusa con su reacción. «Ustedes son del mismo mundo, tienen las mismas referencias, conocen a las mismas personas. Ella es hermosa, sofisticada, rica y manipuladora, egoísta e inconstante», completó Santiago, su semblante súbitamente serio. «Isabela y yo tenemos una historia, sí, una historia que terminó cuando ella decidió que sus ambiciones personales eran más importantes que cualquier compromiso o promesa». Él dio un paso adelante, disminuyendo la distancia entre ellos. «Sé que no he estado presente en los últimos días. La llegada de ella me tomó por sorpresa. Me hizo revivir recuerdos que pensé haber superado. Pero eso no significa que haya cambiado de opinión sobre nosotros. Elena». La palabra «nosotros» hizo que el corazón de Elena se acelerara. «¿Nosotros?», repitió, casi sin aliento. Santiago sonrió, esa sonrisa que iluminaba sus ojos de una forma que hacía que a Elena se le revolviera el estómago. «Sí, nosotros, lo que comenzamos a construir aquí, lo que descubrimos el uno en el otro. ¿O usted cree que yo habría ayudado a su familia, expulsado a Valeria y prácticamente despedido a todas las otras invitadas si no viera algo especial en usted?» Elena sintió un rubor subir por el rostro. «Pero, ¿y Isabela?». Ella obviamente regresó para reconquistarlo. Santiago suspiró. «Isabela regresó porque recibió noticias sobre los encuentros que organicé. Su orgullo no soportó la idea de verme seguir adelante, pero eso no significa que tenga que ceder a sus caprichos, como siempre hice en el pasado». Él extendió su mano, vacilante. «Por favor, venga conmigo. Hay algo que necesito mostrarle, algo que quizás ayude a aclarar las cosas». Después de un momento de vacilación, Elena asintió, poniendo su mano en la de él. El toque, incluso tan simple, envió una oleada de calor por todo su cuerpo. Santiago la condujo por los pasillos de la mansión hasta que llegaron a un área que Elena nunca había visitado antes. Era una especie de ala privada, separada del resto de la casa por puertas dobles de madera maciza. «Mis aposentos personales», explicó él, notando su mirada curiosa. «Muy pocas personas tienen acceso a esta parte de la casa». El espacio era sorprendentemente acogedor, menos ostentoso de lo que Elena había imaginado. Había libros por todas partes, fotografías en marcos sencillos, objetos que claramente tenían valor sentimental más que monetario. Santiago la guió hasta una pequeña sala que servía como oficina y biblioteca particular.
Las paredes estaban cubiertas de estantes repletos de libros y una gran mesa de madera ocupaba el centro del ambiente. «Mi refugio», dijo él con una pequeña sonrisa. «Cuando el mundo de afuera se pone demasiado pesado, vengo aquí». Elena asintió, comprendiendo perfectamente la necesidad de un espacio así. Ella misma tenía su rincón de lectura en su habitación en San Miguel de Allende, su pequeño santuario contra las presiones del día a día. Santiago caminó hasta uno de los estantes y retiró un libro antiguo de tapa de cuero desgastada. «¿Reconoce este título?», preguntó, extendiéndoselo a ella. Elena tomó el libro, sus dedos acariciando automáticamente la tapa gastada. «Memorias póstumas de Brás Cubas», leyó en voz alta. «Machado de Asís, uno de mis favoritos». Santiago sonrió. «Lo sé». Elena lo miró, confusa. «¿Cómo podría saberlo? Nunca mencioné mis libros favoritos». «Usted lo mencionó, sí», corrigió él gentilmente. «El primer día, durante la cena, cuando le pregunté sobre sus autores preferidos, usted citó a Machado de Asís en primer lugar, y específicamente este libro». Elena parpadeó sorprendida de que él recordara un detalle tan pequeño de una conversación casual. «Este ejemplar perteneció a mi abuelo», continuó Santiago. «Fue uno de los primeros libros que leí en la adolescencia y cambió completamente mi forma de ver el mundo». Hizo una pausa, observándola con intensidad. «¿Sabe por qué le estoy mostrando esto, Elena?». Ella sacudió la cabeza, aún confusa, «porque cuando usted habló sobre este libro aquella noche, con esa pasión en los ojos, ese entendimiento profundo de la ironía y la crítica social de Machado, supe que había encontrado a alguien que veía el mundo de la misma forma que yo. No alguien que compartiera mi estatus social o mis privilegios, sino mi visión, mis valores, mi esencia». Las palabras tocaron a Elena profundamente, pero aún había dudas, aún había miedo. «¿Y Isabela?», preguntó de nuevo, incapaz de dejar el asunto de lado. «Ella nunca apreció a Machado de Asís», respondió Santiago con una leve sonrisa. «Lo encontraba depresivo y anticuado. De hecho, ella rara vez leía algo que no fueran revistas de moda o biografías de celebridades». Él volvió a colocar el libro en el estante y se volvió completamente hacia Elena, tomando sus manos entre las suyas. «Isabela fue importante en mi vida, sí, pero lo que teníamos estaba basado en apariencias, en convenciones sociales, en expectativas familiares. Nunca hubo la conexión que siento cuando estoy con usted, incluso en los pequeños momentos, en las conversaciones más simples». Elena sintió que su corazón se aceleraba con las palabras, con el calor de sus manos, con la sinceridad en sus ojos. «Santiago, yo». La puerta de la oficina se abrió abruptamente, interrumpiendo el momento. Isabela estaba parada en la entrada, sus ojos oscuros evaluando la escena frente a ella, con una mezcla de sorpresa e indignación. «Así que aquí estabas», dijo ella, su voz falsamente ligera. «Te busqué por todas partes». Sus ojos se fijaron en las manos unidas de Elena y Santiago, y una sonrisa fría se formó en sus labios perfectos. «¿Interrumpo algo?». Elena intentó soltar sus manos, pero Santiago las sostuvo firmemente, mirando a Isabela con una expresión que Elena nunca había visto antes, determinada, casi desafiante. «Sí, interrumpes», respondió él sin rodeos. «Estábamos teniendo una conversación importante». Isabela levantó una ceja perfectamente delineada. «Más importante que discutir nuestro futuro. Después de todo, para eso regresé, Santiago, para retomar donde lo dejamos». Santiago soltó las manos de Elena, pero solo para posicionarse ligeramente delante de ella, como si quisiera protegerla. «No hay nada que retomar, Isabela. Lo que teníamos terminó cuando decidiste partir». La expresión de Isabela se endureció, toda pretensión de cordialidad desapareciendo. «¿Por ella?», preguntó, señalando a Elena con desdén. «Esta provinciana que apenas sabe cómo comportarse en sociedad. ¿Es en serio, Santiago?». Las palabras fueron como puñaladas para Elena, trayendo de vuelta todas las inseguridades, todos los miedos de no ser suficiente. Pero antes de que pudiera reaccionar, Santiago dio un paso adelante, su voz sorprendentemente firme. «No permito que hables así de Elena, mi Isabela, no en mi casa, no en mi presencia». La intensidad de su defensa sorprendió tanto a Elena como a Isabela.
Lo que Elena tiene es algo que tú nunca entenderías: autenticidad, compasión, una fuerza interior que no depende de marcas caras o conexiones sociales. Isabela rió, un sonido frío y sin humor. Por favor, Santiago, ahórrame el discurso sobre virtudes morales. Somos adultos aquí. ¿De verdad esperas que crea que estás interesado en ella por su autenticidad? Pronunció la última palabra como si fuera algo desagradable. Ambos sabemos que esto no durará. Te cansarás de jugar al filántropo y te darás cuenta de que necesitas a alguien de tu nivel. Alguien como yo. Santiago sacudió la cabeza, una expresión de lástima reemplazando la ira en su rostro. Es exactamente por pensar así que nunca funcionaría entre nosotros, Isabela. Tú aún no has entendido que lo que busco no es un reflejo de mí mismo, sino alguien que me complemente, que me desafíe a ser mejor. Él se volvió hacia Elena, sus ojos suavizándose inmediatamente. Alguien como Elena. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. Elena sintió lágrimas formarse en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de emoción, no de tristeza. Isabela observó la escena con una mezcla de incredulidad y furia contenida. «Esto es ridículo», dijo finalmente. «Estás cometiendo el mayor error de tu vida, Santiago Méndez, y cuando te des cuenta, yo ya no estaré disponible». Con esas palabras, giró sobre sus talones y salió, dejando un silencio cargado detrás. Elena y Santiago permanecieron inmóviles por un momento, como si temieran que cualquier movimiento pudiera romper el encanto del momento. Fue Elena quien finalmente habló. «¿Realmente quiso decir eso?», preguntó, su voz casi un susurro. «Cada palabra», respondió Santiago, acercándose de nuevo. «Sé que nos conocemos hace poco tiempo, Elena. Sé que todo esto puede parecer apresurado o impulsivo, pero hay algo entre nosotros, algo que no puedo ignorar o fingir que no existe». Él tomó sus manos de nuevo. «No estoy pidiendo promesas eternas o compromisos inmediatos. Solo estoy pidiendo una oportunidad de descubrir juntos lo que podemos construir». Elena sintió que su corazón se desbordaba de emoción. Después de tantos rechazos, después de tantos momentos en que se sintió insuficiente e invisible, finalmente alguien la veía. Realmente la veía, por todo lo que era, no solo por su apariencia o estatus social. «Tengo miedo», admitió con honestidad. «Miedo de entregarme a esto y descubrir que era solo un sueño pasajero». Santiago sonrió, una sonrisa amable y comprensiva. «También tengo miedo, Elena. Miedo de no ser el hombre que usted merece. Miedo de decepcionarla. Miedo de que la vida que puedo ofrecer no sea lo que usted realmente desea». Él acarició su rostro suavemente. «Pero creo que algunos miedos vale la pena enfrentarlos. ¿No está de acuerdo?». Elena asintió, una sonrisa tímida formándose en sus labios. «Sí», susurró, «creo que sí». Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de emociones y descubrimientos. Con la partida de Isabela y de las otras invitadas, la hacienda se convirtió en un espacio de intimidad y conexión para Elena y Santiago. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevas capas de conocimiento mutuo. Santiago la llevó a conocer cada rincón de su propiedad, le presentó los proyectos sociales que mantenía en la región, compartió sus sueños y planes para el futuro. Elena, por su parte, se abrió como nunca lo había hecho con nadie, compartiendo sus inseguridades, sus deseos más profundos, sus esperanzas para el futuro. Y en cada conversación, en cada mirada compartida, en cada toque vacilante, el vínculo entre ellos se fortalecía. Un mes después de la partida de Isabela, Santiago organizó una fiesta en la hacienda. A diferencia de los eventos ostentosos que solían tener lugar allí, fue una celebración sencilla, con la presencia solo de empleados, amigos cercanos y la familia de Elena, a quienes Santiago había insistido en traer de San Miguel de Allende. Bajo un cielo estrellado del Bajío, con luces suaves iluminando los jardines y música tranquila de fondo, Santiago tomó las manos de Elena delante de todos. «Cuando comencé a organizar aquellos encuentros, buscaba una pareja que compartiera no solo mi vida, sino mi visión, mis valores, mis sueños», dijo él, su voz cargada de emoción. «Nunca imaginé que encontraría todo eso, y mucho más, en alguien como usted, Elena». Él se arrodilló.
sacando una pequeña cajita de terciopelo del bolsillo. No sé lo que el futuro nos depara, pero sé que quiero descubrirlo a su lado. Elena Soto, ¿me daría el honor de convertirse en mi esposa? Elena miró al hombre frente a ella, al anillo brillante en la cajita abierta, a los rostros ansiosos y sonrientes a su alrededor. Pensó en todos los rechazos, en todas las veces que se sintió insuficiente e invisible. Pensó en la increíble jornada que la había llevado hasta ese momento, en ese lugar, y supo, con una certeza que venía de lo más profundo de su ser, cuál era su respuesta. Sí, dijo simplemente, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. 1000 veces sí. El anillo se deslizó perfectamente en su dedo, como si siempre hubiera estado destinado a estar allí. Santiago se levantó, envolviéndola en sus brazos, y cuando sus labios se encontraron, fue como si finalmente hubiera encontrado su hogar. En los meses que siguieron, Elena descubrió una nueva versión de sí misma. Ya no la joven insegura y temerosa de San Miguel de Allende, sino una mujer segura y determinada, que usaba su posición no solo para beneficio propio, sino para marcar la diferencia en la vida de otros. Junto con Santiago, expandió los proyectos sociales de la hacienda, creando programas de educación para jóvenes de la región, incentivando la artesanía local, promoviendo la preservación ambiental del Valle de Santiago. Su familia, ahora libre de preocupaciones financieras, floreció de maneras que nunca habían imaginado. Su padre expandió la tienda, creando empleos para decenas de personas en San Miguel de Allende. Sus hermanas pudieron seguir sus sueños de estudio y carrera sin la presión de matrimonios ventajosos. Y cuando el día de la boda finalmente llegó, no fue el evento ostentoso que se esperaría de alguien en la posición de Santiago. Fue una celebración íntima y significativa, realizada en los jardines de la hacienda, con la presencia solo de las personas que realmente importaban. Elena caminó hasta el altar improvisado bajo una pérgola cubierta de flores nativas, vistiendo un vestido sencillo pero elegante, llevando un ramo de orquídeas cultivadas personalmente por Santiago. Y cuando intercambiaron sus votos, no fueron promesas grandiosas o declaraciones pomposas, sino palabras simples y sinceras de compromiso, respeto y amor. «Encontré en usted no solo una esposa», dijo Santiago, sus ojos brillando de emoción, sino una compañera, una confidente, una inspiración. Prometo honrar no solo su belleza exterior, que es innegable, sino principalmente la belleza de su alma, la fuerza de su carácter, la grandeza de su corazón. Elena, con lágrimas en los ojos, respondió con igual sinceridad. Por toda mi vida, busqué un lugar donde pudiera ser verdaderamente yo misma, sin máscaras, sin miedo. Encontré ese lugar a su lado, Santiago. Prometo ser no solo su esposa, sino su compañera en todos los desafíos, su socia en todos los sueños, su puerto seguro en todas las tormentas. Años después, en una noche particularmente estrellada, Elena y Santiago estaban sentados en el balcón de la hacienda, observando el cielo del Bajío en cómodo silencio. Sus dedos estaban entrelazados, como siempre estaban cuando estaban juntos. A veces todavía me pregunto, dijo Elena suavemente, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo todos esos rechazos, todos esos dolores, me llevaron exactamente donde debía estar? Santiago apretó su mano suavemente. Quizás era necesario. Quizás necesitábamos esos momentos de dolor para reconocer la verdadera alegría cuando la encontráramos. Elena asintió reposando la cabeza en su hombro. ¿Sabe lo que más me impresiona?, preguntó. ¿Cómo encontramos fuerza exactamente en nuestra vulnerabilidad? ¿Cómo nos permitimos ser imperfectos el uno con el otro? Santiago sonrió, besando suavemente la parte superior de su cabeza. Eso es lo que significa amar de verdad, Elena. No es encontrar a la persona perfecta, sino elegir amar a alguien con todas sus imperfecciones, y ser elegido de la misma manera. Bajo el cielo estrellado del Valle de Santiago, Elena finalmente entendió la verdad más profunda sobre el amor. No era una cuestión de belleza o riqueza, de estatus social o apariencias. Era una elección diaria, un compromiso renovado cada amanecer, una danza entre dos almas imperfectas que, juntas, creaban algo hermoso y significativo. Y mientras el cielo se volvía cada vez más oscuro y las estrellas brillaban con intensidad creciente,
Elena y Santiago permanecieron allí, manos entrelazadas, corazones latiendo al unísono, celebrando silenciosamente la jornada que los había traído hasta allí y la promesa de todos los días que aún estaban por venir. Estimados oyentes, esperamos que la historia de Elena y Santiago haya tocado sus corazones. Para continuar esta jornada de emociones, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre superación, amor verdadero y descubrimiento personal. Encuéntrenla aquí mismo, haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si esta narrativa sobre encontrar valor en nuestras imperfecciones y descubrir el amor en las circunstancias más inesperadas resonó con ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Diariamente les traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y la belleza de las conexiones humanas. Compartan en los comentarios si ya han vivido situaciones de rechazo que terminaron llevando a algo inesperadamente maravilloso. Estamos ansiosos por conocer sus propias jornadas de descubrimiento y amor.